Buenas tardes a toda la audiencia del Instituto de Cultura Hispánica de Houston. Hoy nos reunimos para entrevistar a un colega, un amigo, al maestro Clemente García Lasso. El maestro Clemente es un artista polifacético, diría yo. Es pintor, es dibujante, escultor, grabador y también es maestro, profesor de arte. No voy a hacer una extensa biografía, pero voy a comentar que nació en México y ha enseñado arte desde el año 1988. Y para los colegas que viven aquí en Houston, su estudio está ubicado en el centro de la ciudad, en la calle West Gray 1214. El maestro Clemente trabaja con varias técnicas o tecnologías diferentes. Y les menciono algunas de ellas y él después puede expandir este tema con más propiedad que yo. Pero trabaja con óleo, con acrílico, con acuarela, con pastel, con tinta, con carbón, y este es el comienzo de la lista. Sigue con lápiz, con pintura en aerosol, con grabados, con silografías, serigrafías, papel maché, vidrio, yeso, arcilla, etcétera, etcétera. El maestro, en sus años mozos, exploraba tanto el arte, por un lado, como la ingeniería. Y ese puede ser un buen punto para que él después explore cómo fue su definición hacia la ingeniería. Vivió en Europa, estudió en Europa, siguió a los maestros venecianos y florentinos, y ese es mi breve resumen, que es injusto con respecto a su currículo mucho más extenso. Y ahora pasamos a una entrevista que va a ser conducida por dos miembros del directorio del instituto, la señora Yolanda Velázquez y la señora Elizabeth García, y a ellas les paso el micrófono. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y muchas gracias a Maestro Clemente a tenerse junto con nosotros. Primero quiero saber, Maestro Clemente, a nosotros y a nuestro público, nos agradaría que nos hablara de su trayectoria artística. Sí, ¿Cómo mira, así? yo nací en México y luego cuando entré a la primaria, yo empezaba a dibujar como a los 8 años, 9, dibujaba los retratos de mis compañeros de la clase. Y ellos empezaron a comprarme los retratos. Entonces yo a esa edad yo ya vendía retratos a lápiz. Y así es como empecé, poco a poco, a entrar a la secundaria. En la secundaria los concursos de acuarela los ganaba. Primeros lugares. Después entré a la universidad, pero en ese inter yo entré también a la escuela de arte. Entonces, yo a la par estudiaba ingeniería y estudiaba arte, pero siguiendo mis sentimientos, mis gustos, me incliné más por ser un artista. Entonces yo, pues desde muy joven, desde los 20, cuando tenía 20 años, de los 20 a los 30, yo vivía en México y empezaba ya a exponer en galerías y en museos, ¿verdad? Entonces yo recibí apoyo de los más grandes críticos de arte que hubo en México, por ejemplo Raquel Tibol, en aquel entonces, que ella fue y me inauguró una exposición en un museo. Y luego después, una de las grandes críticas de arte, que es Teresa del Conde, también inauguró una exposición en la Ciudad de México. Entonces, en el 88, yo me vine a Houston, pero cuando me vine aquí, yo viajé a Nueva York, estuve en Nueva York también, y después me fui a Italia y viví en Florencia y en París, también en París. Y en Florencia conocí a una persona que aprendió todas las técnicas de los grandes artistas de Italia, italianos, Caravaggio, todos los venecianos, todas esas técnicas, ¿verdad? Entonces, yo me regresé aquí a Houston a seguir viviendo porque yo veía que si vivía en Nueva York me quedaba muy lejos de México. Entonces,
yo dije, no, aquí el clima más confortable para desarrollar. Entonces aquí conocí a uno de los grandes maestros mundiales del retrato. Su nombre es Lajos Márquez. Y yo estudié con él en su estudio, a la par de él, me enseñó, yo aprendí mucho, ¿verdad? Después él dio, y fue una desgracia para perder un amigo tan valioso como él, pero yo absorbí todos esos conocimientos de la escuela europea, en donde se combinan los colores para crear un retrato más, ¿cómo te puedo decir? Pues más profesional. En ese entonces yo estaba pasando, hablando de los periodos, yo estaba pasando por un periodo café, café en mi pintura. Entonces este maestro me enseñó a usar los grises, los colores que van dentro de la piel, ¿verdad? Y bueno, después conocí a otro gran maestro que me enseñó el abstracto, porque yo pinto en los dos estilos, tanto abstracto como realista. Se me facilita a mí pintar abstracto y realista. Bueno, muy interesante la historia, gracias. Y de verdad que un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, y acercándonos, habiendo oído su historia, nos acercamos un poco a lo que ahora estamos tratando, la celebración del 5 de mayo. ¿De dónde nace la conexión entre su arte y esta celebración mexicana? Sí, muy, muy bueno. Muy buena pregunta. Yo cuando me moví a Houston, yo traía en mi memoria, en mis recuerdos de mi país, México. Entonces yo pensé, bueno, quiero hacer algo que recuerde a los héroes mexicanos, ¿verdad? Entonces yo pinté otro mural con los héroes de la Revolución Mexicana. Pero también, como aquí se festeja mucho el 5 de mayo, yo dije, bueno, ¿por qué no pintar algo que sintetice y que enseñe un poco, ¿verdad? Podemos decir, la historia, el momento ese tan importante que fue para México cuando fue invadido por los franceses. Que hay una historia, ¿verdad? Que hay una historia detrás de ese tiempo, ¿verdad? Porque en aquel entonces que el presidente fue Benito Juárez, ¿verdad? En 1862, el país estaba endeudado con 3 países europeos, que era Francia, España e Inglaterra, 3. Entonces, llegaron unas flotas navales al puerto de Veracruz para exigirle a México el pago de la deuda. Entonces Juárez habló con ellos, el presidente Juárez habló con ellos y le dijo, mire, denme un periodo de tiempo y yo les pago, no hay problema. Entonces, todos aceptaron menos los franceses. Entonces decidieron invadir México en ese tiempo, ¿verdad? Cuando el presidente Benito Juárez era el presidente. Entonces entraron por Veracruz y al llegar a Puebla, que aquí está el sitio de Puebla, que yo lo quité, ¿verdad? Ahí se enfrentaron, el ejército mexicano enfrentó a los franceses y en una gloriosa batalla, porque los franceses eran el mejor ejército del mundo en aquel tiempo, era uno de los mejores ejércitos. Y los mexicanos juntaron gente mal armada, eran unos indígenas zapotlaxcas, que apenas con piedras, palos, cuchillos, de una manera u otra se defendieron. Eran solamente 4,000 y los franceses eran 8,000. Entonces, los franceses combatieron 3 veces, arremetieron 3 veces aquí en este lugar. Y lo mismo que los mexicanos los rechazaban y los rechazaban cuando por fin los derrotan, ¿verdad? Los derrotaron. Entonces, muchas personas no conocen la historia realmente de cómo fue, ¿verdad? Y por eso es tan importante estos eventos, porque la gente ya sabe por qué se conmemora, se celebra este día, que es muy importante para nosotros los de habla hispana. En ese momento, Ignacio Zaragoza
era el general al mando del ejército que derrota a los franceses. Por eso yo lo pongo aquí en el centro, Ignacio Zaragoza, que esta persona nació aquí en Goliad, Texas, que en ese tiempo Texas pertenecía a México. Era el estado de Coahuila, llegaba hasta acá, y Goliad pertenecía al estado de Coahuila en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, el general Ignacio Zaragoza nace ahí, en Goliad, Texas, que hay un museo dedicado a él. Y también en esa batalla estuvo el general Porfirio Díaz, que eventualmente, cuando muere Benito Juárez, él llega a ser presidente de la República. Entonces, todo este evento, ¿verdad? Fue glorioso para nosotros, ¿verdad? Porque como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de ese tiempo, de ese momento. Inclusive, cuando fueron derrotados los franceses, envían un telegrama al presidente Benito Juárez y le dicen unas palabras memorables. Le dicen: las armas nacionales se han cubierto de gloria porque han vencido al ejército francés. Y con eso es una cosa tan extraordinaria que pues yo me siento muy orgulloso, y por eso yo hice esta pintura en donde vemos aquí, por ejemplo, esto es la medalla que el gobierno de México hizo para darles a los héroes, ¿verdad?, que hubo en ese tiempo. Nada más que hay un dato muy importante. Ignacio Zaragoza muere 4 meses después, en septiembre de 1862, en ese mismo año, él muere de fiebre tifoidea. Y pues desgraciadamente él pues no tuvo tiempo suficiente para celebrar esa victoria tan importante. Pues eso es lo que yo puedo decir de este día, que es importante. Aquí se celebra con fiestas, con bailes, con todo eso. Pero detrás de esos festejos hay que saber por qué se celebra. ¿Por qué estamos celebrando eso? Excelente, excelente. Muy agradecido. Maestro, ¿qué otros puntos o detalles chicos que en ese momento no podemos ver, pero cuando estamos con usted o cuando tenemos minuto o momento para verlo, cuáles son los detalles chicos o deberíamos prestar atención en ese mural? Sí, mira, por ejemplo, el presidente Benito Juárez en ese tiempo tenía 56 años aquí. Zaragoza, el general Zaragoza tenía 33 años, 33. Y el general Porfirio Díaz tenía 32 años. De tal manera de que ellos eran muy jóvenes, muy jóvenes, y el presidente Benito Juárez tenía 56 años, ¿verdad? Otra cosa que hay que destacar aquí, por ejemplo, Juárez era liberal, ¿verdad? Era liberal. Entonces, y era masón, grado 33. Entonces, yo por eso aquí puse un libro con la simbología masónica, porque era un hombre muy culto, era abogado, era un hombre muy culto. Y como ven aquí, la bandera con los 3 colores nacionales de México cubre de lado a lado, ¿verdad? Cubre la escena. Entonces, yo a ellos los pinté con sus trajes que se usaron en aquellos años de general, ¿verdad? Vemos a Ignacio Zaragoza y aquí a Porfirio Díaz. Entonces, miren, yo pinté aquí esta silla y esta espada porque esto simboliza el carácter de Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz fue después presidente de México, pero él se perpetuó en el poder. Bueno, duró 30 y tantos años en el poder, hasta que la Revolución Mexicana lo derroca y lo destierra y va a venirse a París, ¿verdad? Entonces, estos símbolos, podríamos decir, simbolizan tanto la personalidad de él como la personalidad del presidente de México en aquellos años. Y en la parte de atrás, en el fondo,
yo pinté el sitio de Puebla. Aquí vemos que está en un pequeño cerrito, es como un fuerte, el fuerte de Loreto y Guadalupe, me parece, ¿verdad? Y ahí fue la batalla. Y aparte, yo lo puse como si fuera una pintura, aquí está el marco, ¿verdad? Que si fuera una pintura detrás de estos personajes. Pues eso es a grosso modo lo que puedo explicar de esta pintura. Bueno, excelente, maestro. Muchísimas gracias y felicitaciones. Realmente poner toda la historia y el tema juntos, pues de verdad que impresionante. Un último comentario. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a la comunidad hispana que lo está escuchando, pensando en esta historia y pensando en lo que usted conoce? Sí, bueno, ya mis últimas palabras es, yo les quiero agradecer al Instituto de Cultura Hispana y especialmente al señor Eduardo Núñez, también a Maraya, que por medio de ella tuve el contacto con ustedes. Yo les agradezco mucho sus atenciones hacia mi persona para invitarme a mostrar mi pintura. Esta actividad es muy buena la que están haciendo para dejar sentado cuán grandiosa es nuestra historia y nuestra cultura. Nuestras raíces son muy profundas y eso nos debe hacer sentirnos muy orgullosos. El 5 de mayo, que aquí en Estados Unidos se festeja y se celebra cada año, esta actividad de la que estamos haciendo en este momento, ayudan a saber más acerca de esta batalla que fue muy importante. No solo hacer una fiesta, sino conocer más acerca de nuestra historia. Estos grandes héroes merecen ser reconocidos por nosotros. Así, las nuevas generaciones saben quién construyó nuestra historia, quién luchó para que nuestros pueblos sean libres. Muchas gracias de nuevo al Instituto de Cultura Hispana, una vez más. Les agradezco cordialmente. Gracias, maestro. Es un placer compartir el tiempo con usted. Un gran abrazo. Gracias.